El tema de hoy, que es un estudio bíblico, va a versar sobre una pregunta que todo el mundo se ha hecho, y más de una vez. ¿Qué sucede después de la muerte? ¿Qué sucede cuando nos morimos? ¿Nos reencarnamos en algún animal? ¿Nos reencarnamos en una persona? ¿Nos reencarnamos en algún objeto de la naturaleza? ¿O vamos directamente al cielo? ¿O vamos a un purgatorio? ¿O vamos a un infierno? ¿O sencillamente desaparecemos para siempre más? ¿O quizás pasamos a formar parte de esa energía cósmica que muchas personas hablan, de la cual pasamos a ser sencillamente todos como una gran energía? Hoy vamos a tratar el tema, una vez más, sobre la base de un estudio bíblico muy profundo al respecto. Os van a surgir quizás muchas preguntas. Hoy no terminaremos el tema, tendremos que darle una continuación porque es realmente extenso. Pero vais a poder comprobar cómo realmente el estudio bíblico de hoy va a aclarar muchísimas cosas al respecto. Sabéis, actualmente las denominaciones cristianas tienen una creencia prácticamente generalizada en todas las denominaciones que se dicen cristianas sobre alma. ¿Qué es alma? Hoy vamos a ver qué es realmente esa palabra alma, qué significa, pero ¿existe? ¿Es algo en concreto? Vamos hoy a estudiar precisamente esto. Y para hacerlo vamos a poner una base de un texto bíblico fundamental para poder partir y examinar todo el resto de textos bíblicos que hacen referencia sobre esto. Nos introduciremos a través del libro de Génesis, en el capítulo 2, cuando el hombre es creado por Dios. Vamos a leer el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nos damos cuenta cómo el hombre estaba compuesto por el polvo. En otras partes, cuando crea al hombre, dice que lo forma del barro. Polvo y barro surge de lo mismo. Y crea a Adán como si fuese una estatua, pero está inerte, no tiene vida. Tiene todos sus músculos, sus arterias, sus venas, su cerebro, todo bien puesto, tanto por dentro como por fuera. Está perfectamente acabado, pero no tiene vida, le falta algo. ¿Qué hace Dios para que esa estatua tan perfecta empiece a funcionar? Pues sencillamente el texto nos dice que sopló en su nariz aliento de vida. Esta es la energía que Dios da al ser humano para que ese ser humano sea el que. Y fue el hombre un ser viviente. Ya tenía vida. La conjunción entre esa materia y ese aliento de vida que Dios le da forma un ser. ¿Pero un ser qué? Viviente. La misma palabra, viviente, ya nos da una connotación que puede ser todo lo contrario. Si hay un ser viviente, puede haber también un ser que no sea vivo, ¿verdad? Pero si en esta versión que nosotros utilizamos normalmente, más moderna de nuestras Biblias, busquéis Biblias católicas, protestantes, es igual, nos dice un ser viviente normalmente, hagamos otra cosa, busquemos un texto que también aparece en Biblias, pero que son de versiones más antiguas también en español. Aquí tenéis una, no sé si la cámara lo podrá mostrar bien, que es versión de 1932, antigua versión de Cipriano de Valera, cotejada con diversas traducciones y revisada con arreglo a los originales hebreo y griego. Depósito central de la Sociedad Bíblica B.I.E. 1932 os he dicho. Aquí tenéis este formato de Biblia. Vais a ver cómo en esta Biblia prácticamente el texto es el mismo, pero hay una pequeña parte que va a cambiar y nos dará el matiz necesario para saber diferenciar y constatar realmente qué es eso de un ser viviente. El texto nos dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida. Hasta aquí todo va igual, ¿verdad? Mirad ahora la diferencia. Y fue el hombre
en alma viviente. No dice ser, dice alma. En un principio esto nos sorprende un poco por el concepto transmitido por tantos años de que un alma es algo que es como un ser etéreo dentro de ti, que cuando te mueres se va de ti, eres como tú mismo pero sin carne y hueso, y automáticamente vas a algún sitio. Vamos a ver precisamente como alma, ya lo estáis comprobando, no quiere decir eso para nada. No hay ningún fantasma dentro de nosotros que cuando nos morimos surge y va pululando por algún lugar. Esto va a sorprender a muchos cristianos, muchísimos, que generalmente creen que sí que hay un algo dentro de nosotros que es como un fantasma que después puede ir a algún lugar. Esta versión no es la única que habla precisamente de ello. Si nosotros cogemos una versión Reina Valera de 1909, nos dice también alma viviente. Una vez más nos dice lo mismo. En versión modernas nos han dicho ser viviente, que significa exactamente lo mismo que alma. Por tanto, con esto nosotros hemos de tener claro que el concepto de alma, que generalmente tiene el mundo, no está bien basado bíblicamente. La palabra en hebreo que aparece para alma, espíritu, es neshachmach. También a veces se traduce un poco distinto, como nefesh, y tiene el significado de resollar, jadear, evidencia aliento vital, no un ser existente por sí mismo. Vida, aliento, respiración, persona, pero además de persona tiene dos connotaciones muy importantes: emociones, deseos. La palabra alma es mucho más profunda que un significado que a veces tenemos así un poco globalizado de él. En el Nuevo Testamento se traduce en griego como suje o suche, se escribe también, y una vez más es exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué tenemos esa comprensión de que alma es algo que está dentro de nosotros, innato en nosotros cuando nacemos, que cuando nos morimos va a algún sitio? ¿De dónde surge ese concepto? Lo vamos a analizar prácticamente al final de este tema. No hoy, va a ser en el próximo. Hoy vamos a hacer la relación de textos bíblicos que nos van a demostrar algo que va a sorprender a muchísimos cristianos sobre este concepto de alma. Busquemos un texto bíblico también que se encuentra en el libro de Job, capítulo 14 y versículo 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Aquí Job se plantea exactamente lo mismo. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Pero él no hace una pregunta que deja sin solución. Él ya da una respuesta. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. ¿De qué liberación está hablando él aquí? Nosotros hemos hecho anteriores estudios bíblicos donde hemos podido constatar que Jesús va a volver por segunda vez y que cuando Él vuelva hay la resurrección de los muertos. Y entonces es la liberación de esa muerte que ha afectado absolutamente a toda la humanidad después de 6.000 años de historia, durante todo el transcurso de estos años. ¿Job estaba diciendo esto? Pues vamos a ver cómo dice esto y mucho más. Pero no solo él, todos los textos bíblicos nos van a dar cuenta de gran significancia sobre el alma. En el mismo libro de Job, en el capítulo 27, leemos del 2 al 5. Vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el Omnipotente, que amargó el alma mía. Amargó el alma mía. Antes hemos dicho las connotaciones de alma, algo que también es como un sentimiento, ¿verdad?
Por eso se puede amargar el alma. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo aquí? Todo el tiempo que mi alma esté en mí, que tenga él, ¿el qué? Ese hálito de Dios en sus narices, él hará ciertas cosas. Mirad cómo una vez más se está haciendo referencia a lo mismo. Algo que está en nosotros, pero que nos provoca algo también en nuestras mentes. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Él sabe que con la muerte ese aliento de vida desaparece, se va. Y a partir de aquí, él deja de ser un alma viviente, deja de ser un ser viviente, hasta el retorno de Cristo. Pero veamos mucho más textos. Y regresemos al libro de Génesis, capítulo 2, porque el hombre fue hecho un alma viviente, pero esto es cuando es creado. Después nos damos cuenta de que el hombre se muere. ¿Ha fallado en algo Dios al hacer el hombre? ¿Él hizo algo imperfecto? ¿O aconteció algo para que el hombre como consecuencia muriera? Génesis 2:17 nos dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dice a Adán y a Eva, les comenta: tenéis todos los árboles para comer, pero aquí tenéis una prueba de fidelidad. Si de este árbol de la ciencia del bien y del mal no coméis, seguiréis viviendo. Si coméis de él, moriréis. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Hicieron caso de Dios? Hicieron caso durante un tiempo, pero no fue siempre así. Este era el requisito para que ellos siguiesen viviendo eternamente. Pero recordemos qué llegó a suceder después. Génesis 3:19. Ellos pecan, comen del árbol, y Dios les dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es la sentencia de muerte. Han pecado, se han separado de la fuente divina, la fuente de vida, que es Dios, y a partir de allí hay un descenso gradual en las capacidades del hombre, empiezan a envejecer, aunque vayan transcurriendo años, y en su caso muchos, casi 1000, pero finalmente el deterioro termina con la muerte. Y nadie se ha escapado de este proceso. ¿O sí? Ya lo veremos. Ya hemos visto que la sentencia de muerte se ha ejecutado sobre todos nosotros, sobre toda la humanidad. Todos nos morimos. Pero leamos ahora unos textos también que nos van a aclarar y nos van a dar más nociones en la Biblia de almas que aparecen aquí. Busquemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, vamos a leer 2 versículos, que son los 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Vida y aliento, lo que te hace funcionar, lo da Dios a todos, todos los seres humanos. ¿Pero son los seres humanos? ¿Todos los animales? Iremos viendo también esto. Busquemos ahora otro texto en Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Todo ser vivo que había en el mar murió. Pero ahora nos vamos a llevar otra agradable sorpresa.
Vamos a buscar el mismo texto bíblico en esta misma versión. El libro de Apocalipsis, capítulo 16 y versículo 3. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y se convirtió en sangre como de un muerto, y toda alma viviente fue muerta en el mar. Ser viviente, alma viviente. ¿De qué está hablando aquí? De animales. Los animales también tienen un alma, ¿sí? Es alma viviente. Ellos son seres vivos. Esta es la verdadera explicación. Dios los dota de una energía que les hace vivir. Pues ahora vamos a seguir buscando otro texto, ya introduciéndonos un poco más en Eclesiastés capítulo 3, versículos 19 y 20. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. Todos los animales también mueren, y cuando mueren, esos seres vivos, esas almas, que también son animales, vivos se mueren. ¿Y qué sucede con ellos? Regresan al polvo, porque todo surgió de allí. Cuando Dios creó del polvo. Pero en este proceso de la muerte, en el mismo libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, nos empieza a decir algo muy interesante. ¿Qué ocurre cuando uno se muere? Ya hemos visto de qué está hecho el hombre. El concepto de alma, de que algo etéreo dentro de ti se va a algún sitio, es mentira. Esto no es bíblico. Algunos se van a escandalizar cuando oigan estas palabras, pero es que ya hemos visto desde su mismo origen que alma no significa nada etéreo dentro de ti, tú mismo que vas a algún sitio y estás súper despierto y pensando y haciendo cosas. No, esto no es bíblico. Y ahora vamos a demostrar aún mucho más al respecto. El libro de Eclesiastés, un libro impresionante en su contenido, que os recomiendo muchísimo. En el versículo 7 del capítulo 12 nos dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. El cuerpo se desintegra, se vuelve polvo, pero el espíritu, esa energía que Dios da para que ese cuerpo funcione, vuelve a Dios. Se dice, todo el universo es energía, y todos formamos parte de esa energía, y cuando nos morimos nos transformamos en distinta forma, pero somos todos energía. No, esa energía vuelve a Dios, que es la fuente original de la energía, para que todo el universo se creara y funcionara aún, y sigue funcionando. Y cada semilla que sigue brotando es gracias a esa energía. Y cada vez que nosotros pensamos, nos movemos, respiramos, y cualquier animal, es gracias a esa energía, a ese espíritu que Dios da. ¿Entendéis el cambio de significado de conceptos? Automáticamente en nuestro mundo nos hablan de espíritu y ya piensas, ¡uy! Un fantasma. No, esto no es así. Esto no es bíblico. Este concepto veremos cómo se introdujo en el cristianismo, pero este concepto no era bíblico para nada. Sigamos viendo en el libro de los Salmos algo muy interesante. Salmo 104, versículo 29 nos dice: escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Cuando Dios decide, se acabó, les quitas el hálito, dejan de ser, ya no respiran, se mueren, vuelven al polvo. Sencillamente esto. Pero automáticamente decimos, vale, está muy bien, el cuerpo se desintegra, vuelve al polvo, esta energía que Dios da vuelve a Dios, pero ¿y nosotros? ¿Qué haremos
¿Haremos algo más? ¿Desaparecemos absolutamente? ¿Seguimos pensando desde algún lugar? ¿Nos movemos? Vamos a ir viendo todo esto con más detenimiento. En el mismo libro... No, vamos a buscar otro libro primero. Primera de Corintios, capítulo 16. El apóstol Pablo escribe algo también muy interesante en su versículo 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro, reconoced pues a tales personas. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Mirad qué es reconfortar el espíritu. Es como persona, te reconforta alguien o algo, ¿verdad? Pues esta es una acepción clara de espíritu. Pero veamos más cosas aún. Segunda de Timoteo 4:22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Aquí Pablo escribe a Timoteo y en su despedida le dice: el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. ¿Qué quiere decir? ¿Que está con el fantasma que hay dentro de él, pero con él no? No, con tu persona. Una vez más nos damos cuenta de lo que hemos dicho al principio. Esta palabra tiene más de un significado, pero uno de vital es que es persona. Busquemos ahora sí el Salmo 146, porque ahora ya nos empezamos a preguntar: ¿y qué sucede con nuestras funciones intelectuales? Con nuestros pensamientos, nuestros discernimientos, nuestras aspiraciones. ¿Qué sucede con todo ello? Salmo 146, en el versículo 4, nos dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Cómo? O sea que cuando yo me muero, mis pensamientos también perecen. Yo ya no seguiré pensando. Esto es muerte de verdad. Yo no estaré pensando desde la tumba o desde cualquier sitio: haré esto, haré lo otro, pienso eso, pienso lo otro. No, perecen también. Ya no hay pensamiento. Has dejado de existir. Busquemos más cosas. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, nos dice además qué sucede con nuestros sentimientos. ¿Pasa lo mismo que con los pensamientos? ¿O al menos sí que tendremos sentimientos una vez muertos? Vamos a leer versículos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Más claro el texto no puede ser, ¿verdad? Ya no hay participación de nada, ya no hay sentimientos, no hay nada. Pero leamos también el versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, el sepulcro a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. No hay nada. Nada. ¿Aún quedan dudas de qué pasa cuando uno se muere? Pues hay personas, y esto es lo más generalizado en todas las culturas o religiones, que creen que cuando una persona se muere, el muerto está en algún sitio, y que el muerto quizás se puede comunicar contigo, o contigo, y tú te puedes comunicar con el muerto. Entonces, ¿esto es realmente así? Nos estamos dando cuenta que esto no cuadra, ¿verdad?, con lo que estamos viendo ya en textos bíblicos. Vamos a ver qué nos dice este texto, que se halla en el libro de Job,
capítulo 14, versículos 21 y 20. Vamos a leer primero el 21. Habla del muerto. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. El muerto no se entera de nada tampoco de los vivos. No se entera de nada. En el versículo 12 nos dice, del mismo capítulo, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Va a llegar un momento en que los muertos sí se van a levantar, pero no como zombies. Cuidado. Se van a levantar de su sueño. Ya nos estamos dando cuenta que utilizan la palabra sueño para definir un poco el estado de la muerte, para que nosotros entendamos un poco a qué se asemeja el estado de la muerte, a un sueño. Luego veremos mucho más sobre esto. Pero nos hace referencia a que llegará un momento en que los muertos despertarán. Es en la segunda venida de Cristo, como ya estudiamos anteriormente. Busquemos también en el libro de los Salmos el capítulo 115 y leamos el versículo 17. No alabarán los muertos allá, ni cuantos descienden al silencio. Ya es una abreviación de Jehová, Yahvé. Dice que no alabarán los muertos a Dios. No pueden. Si no tienen sentimientos, si no piensan, si no nada, ¿cómo van a alabar a Dios? Es absurdo, ¿verdad? Así lo dice el texto. Los muertos tampoco alaban a Dios. Aunque hayan sido seguidores de Dios toda su vida, perfectamente salvos al final, que van a ser, no están alabando a Dios porque están muertos. En el mismo libro de los Salmos, en el capítulo 6, vamos a leer versículos 4 y 5. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Los textos son clarísimos, ¿verdad? Libra mi alma, mi persona, quiero ser salvo de la muerte, del pecado, quiero vivir eternamente. Sálvame por tu misericordia, porque no nos merecemos nada, es por misericordia de Dios. Todo lo que hagamos no sirve de nada si Dios no nos hace el sacrificio de Cristo por nosotros para ser salvos y que nosotros aceptemos ese sacrificio. También veremos eso después. Pero en la muerte no hay memoria de ti. Cuando entras en el sepulcro o te incineran o hacen contigo lo que sea, o se te comen los tiburones en el mar, no hay memoria de ti. Para nada se piensa ya en Dios porque uno está muerto. Ni piensa en vivos, ni en Dios, ni en muertos, ni en nada. Vamos a ver ahora precisamente cómo la muerte se asemeja a ese sueño. Pero lo vamos a ver con palabras del rey David, que ya sabéis que él escribía salmos muy poéticos. Vamos a ver dos salmos. El primero está en el capítulo 13 y en el versículo 3. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. No duerma de muerte. ¿Está equiparando la muerte a qué? A un sueño, a estar dormidos. No es el único que habla en este término, pero aún dice algo más. En el capítulo 17, versículo 15 de los mismos salmos, escribe: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Él sabe que tenía que morir, el rey David, por justo que pudiera llegar a ser, pero él pasaría por la muerte. Pero él creía en la resurrección. Al final, cuando Cristo volviera, y aún no había llegado ni el Mesías, Jesús aún no se había encarnado en Belén, él ya estaba planteándose el final de toda la historia de la humanidad, la resurrección de los muertos. Y él, ¿qué dice? Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Algo nos está diciendo que cuando haya esa resurrección de los salvos,
ya lo vimos también en anteriores estudios bíblicos, nosotros tendremos la semejanza divina, porque ya no pecaremos, ¿entendéis? Seremos perfectos. Pero Jesús también habló de la muerte. Y en el libro de Juan se registran unas palabras de Jesús que también la compara a un sueño. Juan capítulo 11, versículos del 11 al 14. Todos recordamos la escena, él resucita a Lázaro, que ya llevaba días muerto. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que habla del reposar del sueño. Jesús no hablaba del reposar del sueño, ¿verdad? Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ya sabéis que a veces los discípulos no terminaban de captar cuando Jesús les transmitía los conocimientos, y finalmente, primero les dice, duerme, como es el estado de muertos, como si durmieras, no te enteras de nada. Pero él va y lo despierta, resucita, vuelve a crearle la vida y lo vuelve a componer porque estaba ya descompuesto. Este es el poder de Dios, de Cristo. Leamos también cómo Isaías escribió algo al respecto. En su libro, en el de Isaías, leamos el capítulo 26 y leamos el versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Estas son palabras de Isaías, que está hablando también, y Jesús aún no había nacido en la tierra, y está hablando ya del retorno de Cristo. Los muertos van a despertar. Casi nada, ¿verdad? Parece una cosa que no puede llegar a ser. Pero esta es la fe del cristiano, la resurrección de los muertos. Como dice el apóstol Pablo, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. ¿De qué sirve? Porque si no resucitó Él, tampoco vamos a resucitar nosotros. Y ahora leamos en el libro de Job, el capítulo 17, y veamos cómo Job también dice algo de la muerte como descanso. Job capítulo 17, versículos del 11 al 16. Pasaron mis días, fueron arrancados mis pensamientos, los designios de mi corazón. Pusieron la noche por día, y la luz se acorta delante de las tinieblas. Si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. A la corrupción he dicho, mi padre eres tú. A los gusanos, mi madre y mi hermana. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo? ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? A la profundidad del Seol descenderán, y juntamente descansarán en el polvo. Todos esos pensamientos, todos los anhelos de su corazón, todo descansa con él en el polvo. Está muerto. No ha ido a ningún sitio. Él lo tiene muy claro. Y veremos unas palabras más adelante de Job que son realmente impresionantes y que todos deberíamos tener grabadas en nuestra mente y hacerlas totalmente nuestras. Ya lo veremos más adelante también. Pero ahora vamos a pensar un poco y decimos, Jesús regresa. ¿Y los muertos de dónde salen? ¿Bajarán del cielo para resucitar? Porque la Biblia habla de que va a haber la resurrección de los muertos. Si ya están en el cielo, dirán, ¡hala, me bajo corriendo que me va a resucitar! Si ya está vivo y está súper bien. O dirán, mira, me subo del infierno que ya estaba harto de quemarme y me va a resucitar. O estarán en el purgatorio pasando fases para poder ser salvos e ir al cielo y decir, ¡uy, mi oportunidad, me voy ahora para que me resucite! ¿Va a suceder esto? ¿O va a salir de una reencarnación de una hormiga y... que yo...? ¿Sí?
Leamos los textos. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Son palabras de Jesús, no mías. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Habrá dos resurrecciones, recordad que ya lo tratamos anteriormente. Transcurren 1000 años entre la primera, que es la que van a ser salvos, y los que luego van a ser destruidos. Los dos resucitan, los dos grupos, con una diferencia de 1000 años. Pero Jesús lo tenía muy claro. Esto iba a ser así. Por tanto, ¿de dónde surgen? De aquí. Porque el polvo es nosotros. Y nosotros vamos a volver al polvo si pasamos por la muerte antes de que Cristo vuelva. ¿Todos pasaremos por la muerte hasta que Cristo vuelva? Ya vimos en estudios bíblicos anteriores que habrá personas que estarán vivas en el momento del retorno de Jesús. Dios quiera que seamos de ellos. Ojalá podamos ser de ese grupo de los 144.000. Este debería ser nuestro anhelo y pedírselo a Dios. Pero no sabemos si va a ser su voluntad. Pero ya sabemos que si morimos, volveremos a resucitar. Pero todos han muerto. ¿Todos los humanos que han pasado por la tierra en estos 6000 años han perecido? Vamos a ver si hay excepciones o no. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, se hace referencia a un texto del Antiguo Testamento, a un personaje del Antiguo Testamento, que curiosamente nos dice el texto algo muy interesante sobre él. Hebreos 11:5. Es el capítulo que se conoce como los héroes de la fe. Se hace una mención de varias personajes claves en el Antiguo Testamento que siguieron a Dios, pero que pasó algo con ellos. Todos se murieron. Leamos qué dice el versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Anda. Y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Si recordamos el texto bíblico en el Antiguo Testamento, ¿qué sucede con él? Que Dios se lo lleva. ¿Y antes de qué se lo lleva? Antes del diluvio. Enoc desaparece de la tierra. Era tan cercano a Dios que Dios lo premia y antes de ver la muerte se lo lleva al cielo. Él no ha muerto nunca y está en el cielo. Y este es Enoc, séptimo desde Adán en la genealogía. Pues ya lleva unos cuantos años en el cielo, ¿eh? Está con Dios. Pero leamos también un caso más que es doble además. El texto lo hallamos en el libro de Mateo y en una escena donde curiosamente Jesús hace algo y hay algunos discípulos con él. El capítulo 17, versículos del 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Le salió la divinidad. Y he aquí que, ¿qué sucedió? Les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Si Moisés estaba muerto, porque recordamos el texto bíblico, Moisés muere, ¿qué más sucede? ¿Recordáis que hubo una disputa por el cuerpo de Moisés? Hubo una disputa. Satanás quería que no resucitara para nada. Lo pedía, lo reclamaba como suyo. Pero hubo una lucha y Moisés fue resucitado y Moisés fue al cielo. Pero no fue el único, porque había otra persona que también aparece, como habéis visto aquí, que es Elías. Pero ya vemos, Moisés sí que murió, pero ya resucitó. Es claramente un paralelo de lo que va a acontecer al fin de los tiempos con los creyentes que van a ser salvos, pero que han pasado por la muerte.
Él es un caso ya de referencia que si a él le sucedió, a los demás también les va a suceder. Pero Elías se aparece. ¿Elías murió? No. Recordemos que un carro de fuego, dice el texto, lo arrebata. ¿Y qué sucede con él? Es llevado al cielo. Lo buscan después los otros de las escuelas de los profetas y no lo hallan. Él, ¿dónde está? En el cielo. Y vemos como, finalmente, ¿qué hace? Pues se aparecen los dos personajes justo al lado de Jesús en esos momentos. Por tanto, ya vemos que ha habido unas excepciones. Pero estos han sido los únicos casos. ¿Solo hay 3 personas que han pasado por la tierra que estén en el cielo? Porque si los otros muertos siguen muertos, no están en el cielo. Leamos también ahora un texto en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 27, y que sucede algo que muchas personas no saben o no recuerdan, pero que es muy interesante. Cuando Jesús resucita o muere, pasa algo. Hemos dicho que los muertos están todos en el cielo, ¿verdad? O están unos cuantos en el cielo, otros en el purgatorio, otros en el infierno. ¿Sí? No, hemos visto que esto no es así. Y ahora vamos a terminar de comprobar, una vez más, cómo esto realmente no es así. Mateo 27, versículos del 50 al 53 nos dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Jesús en la cruz entrega el Espíritu, ese aliento de vida. ¿Os dais cuenta qué es lo que entrega Jesús? Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué simbolizaba eso? Que con la muerte de Cristo, todo el ritual de sacrificios y demás cosas que se hacían en el templo ya no servía para nada. No hacía falta seguir sacrificando animales que simbolizaban la muerte de Cristo. Iban a concienciar durante muchos años eso a las personas judías. Ya no hacía falta. Eso se cumplió ya con Cristo. No terminó la ley moral, los 10 mandamientos. Eso seguía, evidentemente. Se terminaba el sistema de ley ceremonial, que es muy distinto. ¿Pero qué más sucede? Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Dónde estaban estas personas? Si ya eran santos, eran gente de Dios. Resucitaron. No estaban en el cielo, no estaban en ningún lugar. Resucitaron de aquí, del polvo de la tierra. Cuando Jesús resucita, ellos también, como primicias, como simbología de que cuando Cristo vuelva, va a haber también esa resurrección de los muertos. ¿Y qué hicieron estos muertos? Otra vez vivos. Se aparecieron a muchos. ¿Creéis que este mensaje de ver a alguien que estaba muerto, vivo, hablando a otras personas sobre Cristo, mira, estoy vivo otra vez gracias a Cristo, no iba a causar impacto en la sociedad? Causó tal impacto que los fariseos intentaron por todos los medios mitigar estos resultados tremendos, pero no podían. La evidencia era impresionante. ¿Pero qué pasó después con ellos? Estas personas ya no están entre nosotros. También fueron trasladadas. Son las primicias de la resurrección, que al fin del tiempo va a volver a suceder. Por tanto, nos estamos dando cuenta que cuando uno se muere, ni está en el cielo, ni está en el purgatorio, ni está en un infierno, ni está en ninguna parte, está ahí, hecho polvo, literalmente hecho polvo. Pero leamos ahora, en el libro de Daniel, capítulo 12, los 2 primeros versículos. Está hablando cuando ya nuestros días están terminando, cuando la tierra llega a su clímax, que ya no falta mucho para eso, las profecías nos lo muestran, viene justo después de que cuando algo sucede en cierta parte de este mundo, del cual hemos hablado ya en las conferencias del gran engaño, sucede algo que nos
también a todos. En aquel tiempo se levantará Miguel, que es Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ya habéis visto, Cristo vuelve para liberar a su pueblo y resucita a los suyos. Después resucitan los otros. En el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11 nos dice: Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué está diciendo aquí? Está contradiciendo totalmente lo que hemos visto en toda esta multitud de textos bíblicos, y más que ahí. No está haciendo eso. Recordemos que también en el Apocalipsis se utiliza una forma de expresión de dar vida a las cosas inanimadas. Recordemos también, como en Génesis aparece algo muy similar a esto, cuando Dios le dice a Caín: la sangre de tu hermano Abel clama a mí. ¿La sangre clama? No. Aquí nos está utilizando un lenguaje para que nosotros captemos que había muchos que estaban muertos por causa de Dios, que habían sido mártires, pero que el número aún no se había completado, aún haría falta más. Y utiliza este lenguaje, expresión, para que entendamos un significado. Por tanto, no podemos aplicar esto con una literalidad, y hay más textos que muestran esto así. Un solo texto no puede contradecir el resto de la Biblia, hay que entenderlo todo en su conjunto. Esto es básico. Pero vamos a ver precisamente ese momento en que los muertos van a resucitar de ese sueño, van a salir de ese sueño. El texto que vamos a leer ahora se halla en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. No se estaba refiriendo a los que estaban roncando por la noche, sino de los muertos. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay gente que cuando a alguien se le muere está verdaderamente desesperado, ¿verdad? Yo lo he visto en varias ocasiones. Gente que se desespera por ver al muerto, que ya se ha ido entre nosotros, ya no vamos a ver más. Nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuál es? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos, no iremos antes que ellos a la salvación. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los vivos y los muertos resucitados que van a ser salvos, juntos, todos a la misma vez. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nosotros tenemos una esperanza, la resurrección. Otro texto, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24 y versículo 15, nos dice: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos.
va a haber esa resurrección. Y en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43, nos dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo? A ver, aquí hay algo que falla. Jesús está en la cruz, tiene dos crucificados a su lado también, ladrones, y uno reacciona positivamente hacia Cristo en sus últimos momentos y le dice: acuérdate de mí. ¿Cuándo? Mirad qué nos dice el versículo anterior. El 42 nos dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando vengas en tu reino, entonces acuérdate de mí. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo? ¿Hoy? ¿Jesús iba a morir ese día y ya iría a su reino y volvería? ¿Sucedió esto así? No. Entonces, ¿por qué dice esto el texto? Porque aquí hay un grave problema de traducción. Si nosotros miramos las fuentes originales, los escritos antiguos, vemos que no habían comas por en medio de los textos. Las palabras prácticamente estaban todas juntas. Esto se hizo muy posteriormente. Y este "que" no existe para nada en el original. La traducción correcta de este texto sería: de cierto te digo hoy, te digo ahora, que estarás conmigo en el paraíso. Pero no le dice cuándo, no le dice que hoy, le dice: de cierto te digo hoy, te digo ahora, que estarás conmigo allí. ¿Y por qué sabemos esto? Que además es así. Porque Jesús muere, resucita, ¿y qué sucede? Le dicen: no me toquéis porque aún no he ido al Padre. Y ha transcurrido un buen tiempo, ¿verdad? Jesús aún no sabía si había sido aceptado su sacrificio como expiación por nuestros pecados. Por tanto, es importante investigar a fondo las Escrituras, porque si no, podemos caer en errores. Hay pocas cosas que estén mal en la Biblia traducidas, pero se saben. Debemos buscarlas para que no nos engañen. Leamos también en el libro de Job unas palabras que antes os decía, os hacía mención de ellas, y que se hallan en el capítulo 19, versículos del 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job sabía que se iba a morir, pero él sabía que iba a resucitar, porque su Redentor vive, Cristo vive. Sea este también nuestro pensamiento. Vamos a leer un texto más, en 1 Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 55. El apóstol Pablo dice: he aquí, os digo un misterio. Un misterio suena, ostras, ¿qué es esto, no? No todos dormiremos. O sea, no todos, ¿qué? Moriremos. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La resurrección de los muertos y la transformación. Los muertos van a salir transformados, distintos,
pero los vivos también van a ser transformados en un cerrar y abrir de ojos. Lucas capítulo 20, versículos del 36 al 38. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Una vez resucitados, los salvos van a seguir salvos para siempre, ya no van a morir. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está diciendo que todos están vivos aún? No. Para Dios es como si estuvieran vivos ya, porque Él tiene reservado en sus memorias todo lo que nosotros hemos sido, para que en el momento de la resurrección nos lo dé y volvamos a ser nosotros vivos. Para Cristo, para Dios, la muerte es un lapsus, un nada de tiempo. Para nosotros nos parece, wow, es un momento. Una vez muertos, para nosotros es como si soñáramos. Cristo vuelve y parece que no ha pasado el tiempo desde que te has muerto, y quizás han pasado 5.000 años, quizás han pasado 500, quizás han pasado unos días, pero es igual, va a ser para todos como un momento. Cuando nos dormimos profundamente, sean las 8 de la tarde, las 10 de la noche, las 4 de la madrugada, cuando nos despertamos, ¿verdad que duermas las horas que duermas parece que ha sido un momento? Pues es exactamente lo mismo. Ese es el sueño de la muerte. Y vamos ya a concluir con unos pocos textos que son básicos, porque no quiero terminar hoy sin dejar claro un concepto, porque se está diciendo de que hay alguien que está en el cielo intercediendo por nosotros. Se les llama santos para la Iglesia Católica, que podemos ofrecerles cirios y oraciones para que nos ayuden. Pero también se nos habla de que hay una señora que fue madre de Jesús, llamada Virgen María, que está en el cielo, y que para que nosotros lleguemos a Cristo hemos de pasar primero por ella. Es nuestra intercesora. Si no, no podemos llegar hasta Dios. Ya vimos en un estudio bíblico que eso es mentira, que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, no hay otro. Entonces, ¿por qué se dice que la Virgen está allí? Ya hemos ido hablando de esto en las conferencias del Gran Engaño, ¿verdad? Pues aún deberemos constatar más estas cosas. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 39 y 40, en ese capítulo que nos habla de esos héroes de la fe que han ido pasando, pero que todos han muerto, a excepción de lo que he dicho antes de Enoc, que estaba... Pues mirad qué nos dice. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Recibieron lo prometido, la vida eterna? No. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos no han sido recompensados con la vida eterna. Entonces, ¿cómo podemos decir que la Virgen María, que no aparece ni en esta lista aquí, está ya en el cielo? Esto es una mentira impresionante de la Iglesia Católica Romana. Esto no es verdad bíblica. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido, sea quien sea el que lo diga. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Todos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Veis el orden?
Libro Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús es muy claro, ¿verdad? Él no iba a perder a nadie de los que le dio el Padre, y con su resurrección se llevaría también después en su venida a los suyos. Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Otra increíble parte de la Biblia que muchas personas están intentando demostrar con este texto, con esta serie de versículos, que sí, que cuando te mueres te vas a algún sitio, si lo pone la Biblia. Jesús lo dijo. Y mirad a qué hacen referencia. Es una parábola. Una parábola no siempre tiene que cumplirse literalmente. Una parábola es algo que asemeja a, no que sea un hecho literal. Entonces, si sabemos eso, leamos el texto. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. No está haciendo referencia al Lázaro que Cristo resucitó, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Hemos visto que Abraham no está en el cielo, según Hebreos 11. Por tanto, es una parábola. Jesús estaba utilizando una creencia, un concepto que se había introducido dentro del mundo judío, de las creencias judías, que no era bíblica, pero que la gente había asimilado gracias a la cultura helenística de los griegos, que se había expandido también entre ellos. Y utilizando algo que ellos piensan que es así, les da una parábola que es esta. Y hablando de Abraham dice, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, en el sepulcro, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, estando en tormentos. Ya hemos visto que el infierno no es bíblico, nadie está ardiendo por la eternidad, que el infierno va a ser cuando Cristo termine ya con todo después del regreso por tercera vez a la tierra con los santos. Entonces nos damos cuenta, es una parábola. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Además, mirad, desde un infierno hipotético está hablando Abraham en el cielo. ¿Qué tienen? ¿Un walkie-talkie, un teléfono para irse comunicando así? Es una parábola. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá a pasar acá. Entonces le dijo, Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, o sea, lo que está en la Biblia, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Jesús daba una enseñanza, utilizó algo de esa cultura pagana que se había introducido entre ellos. En la continuación de este estudio bíblico, vamos a ver cómo se introdujeron estos falsos conceptos, estas erróneas doctrinas bíblicas entre ellos, que han pasado al resto del cristianismo después del judaísmo.
En el libro de Hebreos, capítulo 11, antes lo hemos citado, vamos a leer 4 versículos saltados. Primero el versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Vemos un gran personaje, Sara. ¿Recibió ella algo antes que nosotros? No, no lo recibió. El versículo 8 nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero él tampoco recibió lo anhelado, aún no lo ha recibido. Otro versículo más, el 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Hizo estas cosas y aún no recibió. Versículos 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Veis cómo era una parábola? Abraham aún no ha recibido lo suyo. Y vamos a finalizar ya con un texto en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 34. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. David, el líder por excelencia del pueblo judío, ¿está en los cielos? ¿Qué dice el texto? Que no. También espero la resurrección. Pues bien, iremos viendo más textos bíblicos, más connotaciones al respecto. Estos serán en la segunda parte del tema, porque si estas personas aún no han recibido